Nunca fuimos modernos. Ensayos sonoros por Imanol Proenza y Alba Taboada. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Imanol. A ver, esto es un poco difícil de explicar, ¿vale? Porque venimos del futuro. Uh-huh. La realidad es que el audiovisual parece que no se nos da muy bien. La sociología sí, pero el audiovisual no tanto. Y se nos olvidó grabar la entradilla del primer capítulo. Bueno, se nos olvidó y tampoco nos gustó mucho lo que habíamos hecho, ¿no? Claro, aquí entran varias cosas en juego, que Sí. somos un poco perfeccionistas, que eso, bueno, hay que trabajarlo. Y luego, claro, que vamos como muy aceleradas todas ahí en todos nuestros términos y fuimos al meollo del asunto directamente. Fuimos a las clasificaciones y nosotros no pensamos en nada. Y se nos olvidó explicar de qué va Nunca fuimos modernos. Exacto, entonces se supone que ahora os vamos a explicar de qué va esto, pero muy brevemente, ¿vale? Pues sí. Bueno, como habéis visto, el proyecto se titula Nunca fuimos modernos y bueno, lo presento yo mismo, Imanol Proenza, y mi compañera Alba Taboada. Ambos somos sociólogos y nos conocimos hace ya muchos años. muchos años, cuando estudiábamos en la UCM la carrera y bueno, nos gusta mucho consumir pues podcasts, nos gusta mucho estar al día de las cosas y sentíamos un poco que hacía falta un programa de sociología o de pensamiento crítico y pues nos hemos embarcado entre las 200 cosas que tenemos que hacer en este proyecto porque, chica, claro, hay que estar a todo. Eso, nuestro objetivo era poder escuchar sociología de calidad mientras hacemos tareas domésticas, básicamente. Mientras vamos a comprar el pan, vamos a fregar y nada. Entonces lo que os vais a encontrar es que en cada capítulo, pues abordamos una duda, ¿no? Una pregunta existencial, cotidiana, donde a partir de autores de sociología clásica y contemporánea pues abordamos temas de actualidad mezclado con cultura pop, ¿no? Vanguardia artística, otras monerías, como dice siempre Imanol, sociología y otras monerías. Y nada. Total, por eso, tanto si sabéis de los temas que vamos a proponer, en cada capítulo vamos a proponer un tema muy concreto que vamos a tratar de analizar con las herramientas sociológicas y otro tipo de herramientas. Entonces, tanto sabéis como si sabéis del tema como si no, pues este podcast es para vosotros y para vosotras. Exactamente. Y ahora os dejamos con el primer capítulo, que lo disfrutéis. Pues nada, este primer capítulo, como ya lo habrán visto, supongo, ¿no? En el título de allá donde quieran que lo vean, lo hemos titulado Taxonomía social, que significa clasificar, que es como un concepto súper abstracto, ¿no? Lo es todo y lo es nada a la vez, ¿no? Y Manol y yo llevamos muchas semanas pensando en la clasificación, pero la gente, claro, ¿por qué clasificar, no? Y además, claro. Sí, no, la gente está escuchando el disco de Bad Bunny, no, claro. No pensando en la clasificación. Total, pero para nosotros, mientras escuchamos el disco de Bad Bunny, llevamos varias semanas pensando en la clasificación, porque también, bueno, nos parecía interesante empezar por aquí, porque vivimos en el mundo de la etiqueta, en la era de la etiqueta, para bien y para mal. A veces etiquetarse puede resultar muy liberador, bien lo saben, por ejemplo, las personas del colectivo LGTBI, pero a veces la etiqueta también representa la constricción para una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras la gente está haciendo la compra en los supermercados, en las panaderías, pues bueno... Que los panes son súper clasificados. Claro. Hay una taxonomía del pan, es que hay una taxonomía de absolutamente todo, ¿no? Claro. Entonces, el objetivo es acabar este podcast y que todo el mundo vea clasificaciones por todas que te partes. Vayas a hacer ¿no? la compra y veas tus panes organizados en la panadería y bueno, pues que este ratito te acompañe a ver si eliges la hogaza integral o el pan alemán, ¿no? Que eso puede ser también un poco interesante. Además, el tema de la taxonomía social nos ayudaba también, es algo como muy actual, ¿no? Porque en el espacio digital estamos obligados a esta convivencia y de hecho yo siempre digo, ¿no? Que el hashtag es como el nuevo dios de la clasificación, es como meternos nosotros mismos en un Excel, ¿no? Para encontrarnos y buscarnos más fácilmente. Pero aparte de eso... también nos daba la oportunidad de ir a esa sociología más primaria, a esa presociología que tiene mucho que ver con estas primeras taxonomías humanas
y estas primeras clasificaciones en la sociedad, ¿no? Entonces es como el tema para nosotros que más candente está, que vosotros a lo mejor no lo estáis pensando, pero después de este podcast lo tendréis que pensar. Bueno, y yo creo que es un punto bonito para empezar a hablar de sociología, de arte y de cultura, y porque es una manera también de hablar un poco del origen, ¿no?, de la ciencia. Pero claro, nos queríamos también preguntar de dónde vienen que las personas se clasifiquen. ¿Dónde viene, Manuel? Claro, Cuéntanos lo que todos queremos saber. Os lo cuento. Este es un tema que nos va a llevar a entender, como decía, el propio origen de la sociología y nos va a remontar a la antigua Grecia, ya que el propio Aristóteles, que publicó un libro que se llamaba literalmente Categorías, dividió los animales en aquellos que tenían sangre y los que no la tenían. Clasificación que... Yo también hago esas clasificaciones, ¿no? Las personas que tienen sangre y los que no. Las sin sangre, que serían los invertebrados, ¿no? Aristóteles denominó esta clasificación con los que tenían sangre y los sin sangre, que son las categorías que se corresponden hoy en día a los vertebrados y a los invertebrados. Las personas sin sangre serían los invertebrados, para que te hagas una idea. Y Teósfrato, que fue un discípulo de Aristóteles, decidió estudiar con mayor precisión los distintos organismos y los agrupó en función de las características que ellos tenían. Su especialidad eran las plantas, entre ellas descubrió 4 grupos: los árboles, los arbustos, las matas y las hierbas, que son categorías que hoy en día se siguen empleando, pero que ya previenen de la antigua Grecia. Por tanto, hemos de pensar que la clasificación como tal es una acción que ya proviene de aquel entonces, pero que ha ido mutando en función de las necesidades que había en cada época. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Linneo publicó su libro conocido como Systema Naturae, en el cual desarrolló un sistema de clasificación, que es el sistema que a grandes rasgos se emplea en la actualidad para nombrar a todas las especies. Como sabes, esto me recuerda mucho al cuento este que te hablé el otro día de Borges, que es un cuento muy pequeño. Sí, cierto. Que no recuerdo el título, pero es algo como una enciclopedia, ¿no? Y habla de la imposibilidad de la taxonomía. Y entonces en esa enciclopedia él hace como clasificaciones, ¿no? Que dice, ¿no?, como los animales pertenecientes al emperador, los embalsamados, los amaestrados, los lechones, las sirenas, los incluidos en esta clasificación, es que ¿no? Borges hasta la clasificación lo hace bien. Es que bien. todo lo toca. Todo lo que toca lo hace bien. Claro, y es que se podría decir que tanto el hombre como la mujer, ¿no?, siempre han necesitado ordenar para entender. Yo al menos creo eso, ¿no? Y casi desde nuestros orígenes hemos tenido esa ambición por abarcar el mundo en su totalidad. Una ambición desmedida como Zetangana, totalmente. Y de eso también va el episodio de hoy, ¿no? Y se vincula mucho con el proyecto inicial o de la sociología o de la presociología, ¿no? Justo desde el sistema lineal, ¿no?, de clasificación biológica hasta la disposición de los libros en cualquier biblioteca, se requieren de una política de clasificación, ¿no? Para tratar sobre esta ambición, ¿no? Que implica clasificarlo todo, etiquetarlo todo, organizarlo, ordenarlo, sumirlo en jerarquías, en un ejercicio que es tan propio de la ciencia moderna. Hemos traído al episodio, ¿no?, que esto queda como muy televisivo, este primer libro de Ian Hacking. Que tú estás enamorada de este autor. Hacking es un filósofo de la ciencia, bueno, era, porque murió en 2023. Es un filósofo historiador de la ciencia que tiene títulos increíbles como la construcción social del qué. Y de este que os vamos a hablar, que bueno, los que no nos vean en vídeo, pues no estarán viendo el libro, pero digo el título despacio, ¿vale? Se titula La domesticación del azar, la erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos. Bonito. Que es el libro que me hubiese gustado a mí encontrar pues en primero de carrera totalmente, ¿no? Hacking nos va a situar en el periodo de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, el siglo de las luces, cuando comienza un poco esa neurosis por sustituir a Dios de todas las explicaciones de la condición humana y de su destino. Esto es algo que comienza a pasar, como ya sabemos, con el nacimiento de las primeras ciencias naturales, ¿no? Esta primera idea de violar a la naturaleza que apunta Francis Bacon, el filósofo, no el pintor. Yo pensaba que era un pintor realmente. Del siglo XVII, ¿no? Y estas primeras leyes de la física. Y es en este momento de la historia donde comienza la idea del determinismo, ¿vale? No de un Dios todopoderoso, sino de la naturaleza, ¿no? Esta idea de la ciencia moderna, ¿vale? El origen de la ciencia tal y como la conocemos, ¿no? El pensamiento clásico está movido, ¿no?, por la creencia de que el mundo se rige por unas leyes naturales insoslayables y que es a partir de la ciencia, del método y la razón, que nosotros podemos
podemos descubrir cuáles son esas leyes por las que se rige el mundo, pudiendo conocer así también pues nuestro propio destino, ¿no? Ujú. Que esta es un poco la idea de que la ciencia no está aún secularizada, ¿no? Que aparece en algún libro de Lamo Espinosa por ahí, con el que yo concuerdo muy bien. Pero bueno, continuando con Hawking, pues este hombre vendrá a decir que en un momento dado esta naturaleza incontestable de las leyes naturales se erosiona, ¿vale? No vamos a decir por qué, porque eso daría como para otro libro. Y que desde los métodos de explicación de la naturaleza comienza a ser posible la idea del azar. ¿Vale? La creencia es que si bien el mundo es regular y sí que hay leyes, estas no son leyes del todo universales, sino que existía cabida para algo así como la probabilidad, ¿no? El azar. Claro, hay que tener en cuenta que en ese momento el azar era algo súper del vulgo, se consideraba parte de la superstición, ¿no? De los métodos racionales, no de los métodos racionales y de las lógicas propias de la buena ciencia, de la ciencia bien hecha, ¿no? En este contexto donde el autor pues va a decir un poco en forma de chiste que parecía que algunos no se habían dado cuenta de este hecho, ¿no? Del hecho de que el azar y de que las leyes universales ya estaban un poco en decadencia en el siglo XIX, y leo textualmente, ¿no? Dice: pocos eran los que tenían conciencia de este hecho. Algo diferente estaba invadiendo la esfera del saber y todos se dieron cuenta del fenómeno, el recuento e inventario de los seres humanos y de sus hábitos. Y explico, ¿no? Hasta entonces el recuento de personas básicamente se daba para ver el poderío de los estados, que esto es un concepto que aparece todo el rato en el libro, que yo creo que es como una traducción, ¿no? Es como si Lola Flores estuviera traduciendo el libro. Que básicamente era el recuento o sea, el poderío del Estado era el recuento de personas para componer los ejércitos y para pagar impuestos a los señores feudales. Ya te imaginas a Lola Flores con su poderío y el señor feudal, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Como un sueño onírico de estos raros, ¿no? Y ya luego en la época colonial para contar a personas negras porque eran esclavos, ¿no? Pero a partir del éxito de las leyes de la física y de la naturaleza se requiere buscar una analogía para comprender a la sociedad, ¿no? De alguna forma queremos hacer una ciencia de la sociedad, que esto es como lo que te explica, ¿no? El primer día de sociología, esta idea de hacer una analogía un poco perversa, ¿no? De las ciencias naturales con la sociología. Aquí también tengo una cita que hace el autor y que creo que explica muy bien el porqué de las clasificaciones de los humanos, y es que él dice: cuanto mayor era el indeterminismo en nuestra concepción del mundo y del hombre, más elevado era el nivel de control que se esperaba, ¿no? Y me encanta esta frase porque es como la vida misma, que cuanto más incertidumbre tenemos, más necesitamos intentar agarrarlo todo y más nos damos cuenta de la imposibilidad, ¿no? De agarrarlo todo, no sé. Qué bonito. Y continúa, ¿no? Y el conteo y la luz de números que comenzaron a imprimirse a partir del recuento de este poderío hace que en el siglo de las luces comiencen las ciencias morales, que es esta idea de que el recuento y comprender mejor lo que tenemos nos puede llevar a sociedades mejores y más justas. Es así como va a explicar nuestro autor que comienza la idea de la estadística para el hombre, ¿vale? Que sería el comienzo de la estadística, que por un lado busca comprender leyes naturales implícitas en ese recuento, como por ejemplo pues los patrones en nacimientos, muertes, en enfermedades, y por otro va a sustituir la idea del hombre natural por el hombre normal. Y esta es como una idea que me gustaría recalcar porque, claro, el concepto de normalidad es un concepto estadístico y al concepto de normalidad se le asocia el de desviación. Y es por ello que, si lo pensamos, los primeros proyectos teóricos, ¿no?, sociológicos eran sobre la desviación, como es el caso de Durkheim con el suicidio, ¿no? O sea, se sustituye esta idea de lo natural por la tendencia de normal, ¿no? Que a mí, pues, no sé, que yo pienso cuando la gente te dice ¿y quién decide qué es lo normal y lo que no? Pues los estadísticos del siglo XIX. Claro. Qué chiste más malo. Es un buen chiste. No, por eso nada no tengo mal. amigos. Que no, qué chulísimo. A mí me encanta. Por eso soy tu amigo. No, y es que además, claro, hemos de pensar que el auge de la estadística o la aplicación o la creación de la estadística fue fundamental a la hora en la creación de los estados contemporáneos y modernos. Totalmente. Tal y como los entendemos hoy en día. En este contexto también a mí me gustaría hablar de Giorgio Agamben, que él introduce una idea que es la creación o el paso al estado poblacional. Agamben, que es uno de los filósofos italianos de mayor renombre en la actualidad,
Y para él, el control sobre el cuerpo que ejercería el Estado vendría de la mano precisamente del paso del Estado territorial, que estaba más centrado en la expansión a nivel geográfico, al estado de población, el cual contempla la vida biológica y la salud de la nación como problemas específicos del poder soberano. De esta manera, para Agamben, el ingreso de la zoe, que es la vida, en la esfera de la polis, que es la ciudad o el Estado, va a constituir el acontecimiento decisivo de la modernidad. Que es un poco esta idea también que queremos remarcar. Uh-huh. Retomando el análisis de un poder Foucaultiano, el pensador italiano va a señalar que el Estado asume e integra en su seno el cuidado de la vida natural de los individuos. Además, él se pregunta por qué la política occidental se constituye por medio de una exclusión de la nuda vida. Agamben define la nuda vida como la vida a quien cualquiera puede dar muerte. A través de la metáfora del homo sacer, que es una figura del derecho arcaico romano, un individuo de cuya vida podría ser arrebatada sin tener que dar cuentas a nadie por ella, y es la vida de todos los que están expuestos a morir. Joder, ¿qué? Es que la clasificación es súper biopolítica, es Claro, súper Foucaultiana. es súper Foucaultiano, sí, es que sí. es fuerte, ¿no? Y claro, bueno, con todas estas ideas en mente, ¿no? En este contexto de organización de los estados, de recuento de habitantes, de los poderios estatales, ¿no? De esta biopolítica, pues ¿qué aparece? Pues van a aparecer las macroteorías, que también son una herencia muy del siglo XIX, ¿no? Y que seguimos, que todavía hay gente que, como yo, que sigue queriendo hacer macroteorías para explicarlo todo. Porque queremos abarcarlo todo. Pero no, hay que hay que dejar de hacer esas cosas. Hay que centrarse Tenemos en la que vida. dejar de hacer macroteorías que no funcionan. Pero bueno, es en ese momento donde nace pues nuestra queridísima sociología, ¿no? Justo en ese contexto, en sus orígenes llamada física social, que es el chascarrillo que te cuentan siempre en la carrera, de la mano del padre de la sociología, Augusto Comte, ¿no? Que estaba como Augusto. El buen Augusto. El buen Augusto. Estaba bien, se quedó Agustito. Comte, ¿no? Y bueno, Comte, ya le dije a Imanol, ¿no? Que nos daba como para 2 capítulos, porque es la historia, para mí es la historia de la esquizofrenia absoluta, ¿no? Tiene mucha historia, entonces, bueno, no nos vamos a detener ahí. Pero sí que destacar, ¿no? Como 2 ideas importantes que nos van a hablar de ese nacimiento de esta primera sociología, ¿no? Y de su vinculación con la taxonomía social. La primera es que efectivamente hay una asimilación del éxito que tienen las ciencias naturales y se quiere hacer lo mismo con la sociedad, ¿no? Especialmente en un momento tan disruptivo como supuso la revolución industrial y donde se hace tan relevante la idea del progreso, ¿no? Y a su vez también la del cambio social. La segunda es el punto teórico o el punto de partida del propio Comte, ¿no? Él va a decir, y cito también textualmente de uno de sus ensayos, al público le corresponde señalar el fin, porque si bien él no siempre sabe lo que necesita, siempre sabe lo que quiere. Claro, para Comte, los fines del cambio social son éticos, pero los medios para alcanzarlos son técnicos. Es así como integra la idea de tecnocracia en las cuestiones organizativas y políticas, ya que él argumenta que existe un desajuste entre las aspiraciones sociales y la práctica política, ¿no? O sea, como que esto nos ha pasado siempre, la disfuncionalidad entre lo que quiere el pueblo, ¿no? Y lo que hacen los políticos. Es por ello que entre el público y el gobernante debe aparecer un tercer actor al que llamará el sociólogo, ¿no? Que es como la idea del tecnócrata. Claro, así es como nace la idea del positivismo en la ciencia social, en la idea de que a través de la ciencia y los hechos observables adquiriremos el conocimiento para fines prácticos, ¿no? Para organizar la vida y la sociedad en base al fin común, que es el progreso, ¿no? Claro, tú te imaginabas cuando entrabas en la uni, ¿no? En primero de carrera, que ibas a un ayuntamiento y habría como una habitación, como un backstage de repente lleno de sociólogos de bata blanca y que decidirían... Es que me lo imaginaba totalmente yo me lo así, imaginaba como que total. todas las instituciones Sí, estaban plagadas de sociólogos que sabían perfectamente, con una matriz de Excel enorme, ¿no? Todas las problemáticas. Con tu matriz, ¿no? Sí, sabían todas las problemáticas. Aquí tenemos que poner una biblioteca porque el lugar está deprimido, no sé qué. Claro. Y luego realmente nos deprimimos al comprobar que en realidad no hay tantos sociólogos trabajando en los ayuntamientos como deberían. Hombre, por supuesto, desde aquí bien, claro. a quien sea una llamada. Claro, a Ada Colau, que en Barcelona creo que fue como la única. Sí, empezaron bastantes. Pero bueno, estás habiendo sociólogos haciendo cosas muy interesantes. Sí, eso es verdad. Eso... Nosotros. Bueno, nosotros intentándolo.
Y nada, ¿no? O sea, como, de hecho, eso, a Comte se le asocia como esta sentencia famosa de orden y progreso, que está en la bandera, no sé si lo sabéis, pero está como en la bandera brasileña, ¿no? Y yo ahora, un poco con los temas de actualidad que vamos a contar luego, lo pienso como clasificación y progreso, ¿no? Ya es como... Eso es muy friki, Alba. Pero porque es verdad, o sea, porque... Mira, va a decir, ¿no? Una de las cosas que voy a decir es que las transformaciones en el cambio social son más predecibles cuanto más organizados están los sistemas, que esta es completamente esa relación con la cita que he leído antes de Hacking, ¿no? Que es esta idea de necesitar predecir ese cambio social, ¿no? Y esto está muy en boga en la actualidad, ¿no? De la idea de predecir los comportamientos, ¿no? Que bueno, no vamos a adelantar cosas, pero sí. Y bueno, un poco en la lectura de Comte, un libro que también queríamos compartiros es este de aquí, que si nos estás escuchando no lo ves, pero es un libro de Manuel Martín Serrano, que es un profesor que ya es emérito de la Complutense, que ha reeditado este libro. Yo cuando lo vi, lo ha reeditado ahora en 2024 a Cal, yo cuando lo vi me quedé claro, digo, joder, un libro de Comte en pleno 2024, se llama Comte, Orígenes silenciados de la deshumanización en las ciencias sociales, pero no, es una reedición. Y al final del libro, este autor dice... se constata que en la medida en que las formaciones sociales se han reajustado en función de la productividad, las instituciones de control social han hecho lo posible, aunque no fuesen conscientes de ello, por aplicar el programa que propone Comte, ¿no? Y es un poco esta idea de que Comte está más vivo que nunca, aunque parezca que no, ¿no? Y aunque tengamos ya años de teoría crítica, ¿no? O teoría que de alguna forma supera. Esto es un poco como el debate que presenta Manuel Martín y que la verdad que me parece súper interesante. Sí. Yo voy un poco a movernos ahora de siglo, voy a hacer un poco un salto espacio-temporal. Bueno, a ver, ¿no? O sea, hemos hecho Grecia, todo está en Grecia, claro. Y o sea, no es lo que decíamos el otro día, en la historia hay dos momentos, está Grecia y luego la Revolución Francesa, ya está. Claro. Todo y entonces lo estamos haciendo así. Es que Francia lo tiene todo está en Grecia, pero todo está en Bourdieu también. También, ¿no? todo está en Grecia. Todo está en Francia, en realidad. Que a mí me interesa mucho también introducir a Bauman, que bueno, ya lo conocéis. Voy a hablar un poco ahora de este libro que se llama Modernidad y Holocausto, que es un libro fundamental en la sociología contemporánea. Bauman, que fue uno de los sociólogos y ha sido uno de los sociólogos más influyentes de finales del 20 y comienzos del 21, fue de origen judío y estuvo profundamente interesado por descubrir y analizar los factores que posibilitaron el holocausto judío. Quizás para comprenderlo y desactivarlo en un futuro, o quizás únicamente para alertar a Occidente de los riesgos a los que se estaba exponiendo una vez superado el holocausto. Bauman, en Modernidad y Holocausto, que es este libro que tenemos aquí, señala que el holocausto supone un laboratorio sociológico a través del cual se pueden llegar a conclusiones y desvelar aspectos de la sociedad que de otra forma serían impensables. Para bien o para mal, te posibilita generar pues mucho pensamiento alrededor de lo que pasó, ¿no? Porque es un laboratorio totalmente. Una de las claves que aporta el texto reside precisamente en entender el holocausto más allá del espacio-tiempo en el que éste tuvo lugar. Y esto es muy interesante porque esto va a venir a desmentir varios mitos, entre los que se encuentra el mito de que hoy en día la sociedad goza de unos niveles de civilización muy altos o que la barbarie forma parte del pasado. Aunque esto hoy en día ya está bastante cuestionado por el auge precisamente de los conflictos recientes, como el genocidio en Gaza o la guerra de Ucrania. Pero es verdad que hasta hace tan solo unos años se creía que la barbarie formaba o bien parte del pasado o que se situaba en lugares geográficos evidentemente más al sur de Europa o de la Unión Europea, ¿no? La barbarie era la no clasificación, ¿no? O sea, los no clasificados, los que no tienen, ¿no?, el censo o un número en su puerta, esos son los bárbaros, ¿no? Total, claro. Y a día de hoy se sigue empleando esos métodos. Precisamente Donald Trump, una de las primeras decisiones que ha tomado al llegar a la Casa Blanca es a todos los indocumentados expulsarlos del país, todos los que no están clasificados, ¿no? Porque para él no son personas que merecen la pena habitar en su territorio, ¿no? Claro, son bárbaros. Bauman
señala, y cito textualmente, que civilización significa esclavitud, guerras, explotación y campos de muerte. También significa higiene médica, elevadas ideas religiosas, arte lleno de belleza y música exquisita. Es un error suponer que civilización y crueldad salvaje son una antítesis, que es un poco esta idea que venimos a remarcar, que precisamente también es la idea un poco del progreso que hace Walter Benjamin. Nuestro querido Walter Benjamin, que haremos un capítulo solo de Walter Benjamin. Porque 100%. Es que da para mucho, ¿no? Y precisamente Benjamin, una de sus grandes investigaciones o de sus grandes tesis es señalar que la historia, lejos de ser algo lineal, es circular, porque coexiste completamente y constantemente la barbarie con la civilización. Está todo el rato conviviendo con esas premisas, sí. Y voy a citar otra vez a Bauman, porque para Bauman fue el mundo racional de la civilización moderna el que hizo que el Holocausto pudiera concebirse. Claro, el autor afirma que el Holocausto solo se pudo desarrollar en un contexto en un contexto de cultura burocrática, la cual, en sus palabras, nos incita a considerar la sociedad como un objeto a administrar, como una colección de distintos problemas a resolver, como una naturaleza que hay que controlar, dominar, mejorar o remodelar, como un legítimo objeto de la ingeniería social y, en general, como un jardín que hay que diseñar y conservar a la fuerza en la forma en la que fue diseñado. La metáfora de la jardinería divide la vegetación en dos grupos: plantas cultivadas que se deben cuidar y malas hierbas que hay que eliminar. Y linkeado un poco con esto, a mí me gustaría hablar de este libro que se llama Elogio de las vagabundas, que es de Gilles Clement, que me lo regaló mi novio estas navidades y la verdad que me ha gustado mucho. Y yo, desde que leí un poco a Bauman, me quedé con esta idea, con esta metáfora de la jardinería y de las plantas, ¿no? De los jardines. Claro. Este se llama, además, Hierbas, árboles y flores a la conquista del mundo, que es un subtítulo que a mí me parece precioso. Pues en el Elogio de las vagabundas, Gilles Clement, que es un botánico, hace un mapeo de todas aquellas plantas que son aniquiladas de los jardines porque son consideradas malas hierbas o plantas que, por lo general, gozan de mala reputación. Sin embargo, somos unos necios porque muchas de estas plantas consideradas como malas hierbas cuentan con numerosas propiedades tanto para el entorno como para los seres humanos. Por ejemplo, el cardo borriquero, que es considerada una mala hierba y como una planta además fea, del cardo borriquero se pueden extraer aceite para las lámparas y además se puede crear una seda de muy alta calidad gracias a su cubierta de pelos finos. Además, en la introducción, Clement se pregunta lo mismo que nos estamos preguntando nosotros en este capítulo. Y cito a Clement: ¿cómo ordenar, jerarquizar y tasar? Lo posible surge en todo momento. ¿Cómo mantener el paisaje, gestionar sus gastos si se transforma a merced de los huracanes? ¿Qué plantilla tecnocrática aplicar a los excesos de naturaleza, a su violencia? En palabras de Clement, los cálculos estadísticos, la recogida de datos para elaborar los censos, llevan a un genocidio tranquilo, planetario y legal. Al mismo tiempo se dibuja un engaño más identitario, un paraje, un paisaje, un ecosistema, para poder rechazar todo aquello que no lo refuerza. Esta cita yo creo que te ha gustado. Sí, además no sabía que estaba, o sea, no... Esta ha sido una sorpresa. Sí, esto ha sido un regalo. Este ha sido un regalo que me hizo mi novio en Navidades que realmente me gustó, ¿no? Y tirando un poco también de jardines y, bueno, en general de malas hierbas que, bueno, que al hacer esa taxonomía o hacer esa clasificación que se elige lo que hay que mantener en un jardín o todo aquello que hay que eliminar, que es un poco como esta idea que venimos a introducir en este capítulo. A mí me venía también a la cabeza La zona de interés, que es una película de Jonathan Glazer, que probablemente muchos de vosotros lo conoceréis al director, y sobre todo esta película que ha sido como la más exitosa de él, pero él tiene películas bastante chulas. Hace poco pusieron en la Sala Berlanga, aquí en Madrid, Under the Skin, que me pareció fascinante, que recrea así como un universo de ciencia ficción con Scarlett Johansson, que es maravillosa. Eres una moderna, Imanol. Sí. O sea, todo el que se sienta un moderno o una moderna, que siga las recomendaciones de Imanol, que él está siempre en cosas de moderno. A mí me dio como pena porque realmente es una película muy chula y en la sala
sala estábamos, es una sala muy bonita y bastante grande, entre comillas, y había poca gente para lo chula que es esta película. Bueno, me dio como pena. Bueno, pues Glazer estrenó en 2023 La zona de interés. Creo que a España llegó en 2024. Que fue una película que trataba precisamente del Holocausto, pero de una forma nunca vista antes. Esta película está basada libremente en la novela homónima de Martin Amis y se presenta la historia de una familia que vive junto a un campo de concentración durante el Holocausto judío, una familia burguesa alemana que trabaja, bueno, el padre trabaja como gestor o manager de este campo de concentración, que estaba ligado al régimen nazi, la familia. Nunca antes se había dado un tratamiento tan minimalista a este tema, donde no aparece un solo cuerpo aniquilado, pero donde a lo largo de toda la película el increíble diseño de sonido, que además es que te pone los pelos de punta, hay que verla en el cine, esta película, si es que se vuelve a proyectar, porque es que, claro, tú en casa no tienes un 5x1 para gozar de este sonido, ¿no? Entonces, lo interesante de la película reside precisamente en que Glazer no muestra en ningún momento un cuerpo de un judío aniquilado, pero te está enseñando constantemente los jardines de la familia, que están literalmente al lado de los campos de las cámaras de gas, y mientras tú vas viendo los jardines, que son como un espacio súper bucólico, a lo largo de toda la película se van escuchando pues los gritos, como el gas yendo de un lado a otro, no sé, es como un poco muy espeluznante, muy spooky. Y de hecho los jardines son un elemento muy importante en la película y representan el estatus social, sobre todo para la madre. La madre, cuando llega a esa casa, se siente impresionada por el jardín y el jardín para ella es como el elemento trascendental de su existencia en ese momento. De hecho, en un momento de la película se habla de la posibilidad de mudarse a otra ciudad por trabajo, y se veía un poco como que la familia ya no iba a poder tener un jardín y la madre se niega por completo a abandonar su hermoso jardín, que probablemente además fue abonado con el polvo de los muertos judíos. Entonces aquí es bastante interesante hacer un poco este análisis de que finalmente tanto con Agamben como con Bauman y con un poco como la idea esta que he introducido, que me gustaría también reflexionar sobre lo que se decide que se pone en un jardín y lo que se decide que se quita del jardín y quién decide esto, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién decide que vive y que no, ¿no? Claro, ¿quién decide cuál es la mala hierba que hay que eliminar? Exactamente, y creo que la pregunta es cuánta vigencia hay de todo esto, ¿no? A día de hoy, que un poco hemos hecho como ese recorrido por la historia y también por proyectos culturales y demás, pero bueno, queríamos traeros la vigencia de esto con este último libro, que es de Katie Crawford. Yo tengo los nombres fatal, ¿vale? Eso mejor que lo de llamar. No, genial. Que es una mujer de la que yo estoy completamente enamorada, ¿no? Tú te enamoras de todos. No, pues sí. No, mira cómo está este que libro. Sacas aquí, claro. Este libro, claro, está. Si no nos lo traería, vamos a ver. Sí. Y bueno, básicamente la autora, bueno, el libro se llama El Atlas de la IA, ¿vale? Y todo el que esté interesado en este tema, claro, o sea, vamos a hablar de inteligencia artificial, perdón, se me ha olvidado. Claro, que es mi gran tema y que os vais... Es el tema de tu tesis. Claro, o sea, todos los días vais a tener un poco de inteligencia artificial porque esto es lo que hay, ¿no? Y entonces está muy vigente con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces por eso os traíamos esta autora, que ella va a venir a denunciar que la política de clasificación de humanos constituye una práctica central en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? En este libro realiza un recorrido por la maquinaria epistemológica que trabaja detrás de estas tecnologías, ¿vale? Uno de los casos que ella va a abordar es el de ImagiNet, un proyecto concebido por la profesora Fei-Fei Li, que está un poco inspirado en este sueño, ¿no? Más que sueño, un delirio, que es este mismo afán, ¿no? Clasificatorio de Linneo, de Diderot en las enciclopedias, ¿no? Estos afanes totalizadores de los que veníamos hablando, ¿no? Su objetivo era crear una vasta base de datos que cartografiara todas las cosas del mundo en formato virtual, ¿no? Es decir, llevar todas las cosas que existen en el mundo al mundo virtual. Este proyecto cobró impulso en un contexto de masificación de los selfies y proliferación de redes sociales para compartir fotografías, ¿no? Es decir, la disponibilidad de imágenes pues
familiares subiendo fotos de sus bebés, amigos, momentos cotidianos, ¿no? Ya sabemos, llevó a Lee y a su equipo a recopilar más de 14 millones de imágenes de Internet. Todas ellas, por supuesto, libres de derechos, sin que nadie supiera nada, ¿no? Que envuelto en toda esta transparencia en la que está envuelta la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, sin embargo, como ocurre con cualquier acopio masivo de datos, pues surge la necesidad de organizarlos y clasificarlos, ¿no? Y así nacieron más de 20.000 categorías en Imaginé, lo que generó serias preguntas como las planteadas por la autora, ¿no? Que es quién organiza estas imágenes, quién las ha clasificado, quién las etiqueta, cómo se etiquetan, ¿no? Aunque algunas categorías eran aparentemente neutrales, como muebles, donde pues había fotos de mesas, de sillas, otras se referían a personas. Por ejemplo, se etiquetaron fotos en categorías como hermano, daltónico, débil, jefe, conocido, mala persona, prostituta, hipócrita. O sea, imagínate la cara de hipócrita, ¿no? O sea, ¿qué imagen habría salido en la etiqueta de hipócrita, de convicto, de profesor asistente o profesor titular, ¿no? Dice la autora, como si cada vez que alguien obtuviera un ascenso, su perfil biométrico reflejara ese cambio de rango. ¿No? Es que... es muy fuerte. Claro, estos son etiquetas reales. Claro, ¿no? El otro día además veía bueno, no sé en qué red social me había salido el vídeo de una usuaria de un algoritmo, bueno, de una plataforma de inteligencia artificial que le preguntaba a la inteligencia artificial, muéstrame una imagen de un jefe. Y claro, era como súper prototipado. Claro, era súper prototipo, un señor blanco, tal. Y le dice la chica, ¿por qué me has mostrado un señor? Y dice, ay, sí, perdón, no he tenido en cuenta la variable género, ahora te pongo una chica. Claro, y pone una chica blanca, por supuesto, delgadísima, tal, rubia, y le dice, ¿y por qué es blanca? Y dice, ay, es cierto que he podido caer en sesgos raciales. Y entonces es una chica... Sí, como sesgo tras sesgo, claro, ¿no? sesgo tras sesgo, hasta que la máquina ya... Claro, es que ¿quién elige la etiqueta que está alimentando a la máquina? Claro, ¿no? Y claro que además es eso, ¿no? Porque clasifican en imágenes y en rasgos biométricos cuestiones que únicamente son de carácter relacional. Y en este tipo de etiquetados es donde la sociología tiene mucho que decir, ¿no? Es interesante destacar cómo en las teorías de análisis de redes sociales o trabajos de muchísimos autores como Goffman, por ejemplo, vienen a hablar de que de algún modo los humanos pertenecemos a múltiples categorías que son en esencia relacionales y contextuales. Es decir, que pertenecemos a ellas porque en una circunstancia específica, el otro nos reconoce como tal, ¿no? Y podríamos dar muchos ejemplos de eso, ¿no? Sí. Pero es que en cualquier situación, pues cada uno somos, esas categorías además son mutables constantemente, ¿no? Y están a debate, ¿no? Y en discusión constantemente. Total. Como dice Simon Browning, no me acuerdo cómo se pronuncia. Browning. Experta en tecnologías de vigilancia. Cuando se tratan de estas tecnologías existe cierta presunción de que las categorías de identidad de género y raza están bien definidas, que una máquina puede programarse para designar categorías de género o determinar qué cuerpo o partes del cuerpo deberían significar qué. Claro, ella recoge un concepto que lo he traído aquí porque me ha parecido muy interesante, que es el de epidermalización digital, ¿no? Que sería la imposición de la raza en el cuerpo en el mundo digital. Que es que... tenía que meterlo aquí, ¿no? Hombre, es que está chulísimo. Claro, es espeluznante. Sí, es espeluznante. El caso de Imaginet, que finalmente fue cerrado debido a la existencia de categorías ofensivas e inadecuadas, evidencian cómo estos problemas han dejado una huella profunda en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Si bien esta base de datos ya no está disponible, durante 10 años ha estado disponible y muchos algoritmos se han entrenado con esta base de datos, ¿no? Muchos de los algoritmos que además son utilizados para la clasificación de imágenes, ¿no? En términos de delincuencia, por ejemplo, o en términos de frontera, ¿no? Que viene a demostrar un poco cómo sesgos implícitos en los datos iniciales pueden amplificarse y perpetuarse en tecnologías con impacto directo, pues evidentemente en la vida de las personas, ¿no? Es aquí donde la crítica del sesgo toma relevancia. Ya sabéis que hay muchísimos estudios, que yo me leo, la verdad que muchos, ¿no? Muchas investigaciones pues que documentan casos de etiquetados perversos, ¿no? Bases de datos mal entrenadas que no reconocen rostros de personas negras o
¿no? Investigaciones que buscan predecir la orientación sexual a partir de los likes en Facebook. Esta es una que acaba de publicarse, que me parece muy, muy impactante. O identificar características fisiológicas comunes entre personas LGTBI, ¿no? O sea, que es un poco... Es muy fuerte y por ejemplo, también los sistemas de vigilancia israelíes que se han entrenado precisamente para detectar los rasgos faciales de las personas palestinas y hipotéticamente poder utilizar estas capturas biométricas en las fronteras y arrestar a personas procedentes de Palestina y ejercer un control en las fronteras a través de los sistemas de inteligencia artificial y de reconocimiento facial. Total. O sea, es que es muy claro, fuerte. Entonces la propuesta un poco en este capítulo, tras analizar el origen de las políticas de clasificación, es que aunque actualmente se debate ampliamente sobre los sesgos en la ciencia y en la inteligencia artificial, este concepto tiene sus raíces en la estadística del siglo XIX, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando con Joaquín. Este enfoque estadístico no hace más que reforzar la noción de normalidad o normatividad, cuya finalidad implícita es eliminar cualquier grado de desviación o que en este caso se conceptualiza como sesgo, ¿no? En este contexto, Crawford dice: entender la relación entre sesgo y clasificación requiere ir más allá de un análisis superficial de la producción de conocimiento y examinar, en cambio, la mecánica detrás de la propia construcción del conocimiento, ¿no? O sea, como el sesgo, señalar el sesgo está muy bien, pero ¿qué hay detrás de la idea de que los datos están sesgados, ¿no? O sea, ¿cómo realmente vas a pedir la solución del sesgo cuando realmente no lo que hay detrás es que es toda una epistemología detrás de la normalidad, de la desviación, etcétera? Además, ella va a señalar que este tipo de correlaciones o asociaciones se hacen porque es en esencia lo que la tecnología algorítmica puede hacer, que esto me parece también muy potente y algo también para hablar en otro episodio, ¿no? Que es que el potencial de las herramientas tecnológicas se convierte en el horizonte de la verdad. Además, este tipo de clasificaciones representa, mediante una visión tecnificada del mundo, un esfuerzo por fusionar materiales culturales complejos y variados en un intento por crear una forma de objetividad singular. En este proceso, el mito del tipo puro, de la tipología de lo puro, resurge, revestido de la autoridad de la ciencia y, en este caso, de la inteligencia artificial, ¿no? No, es que es un temazo y el que queríamos traeros hoy, este primer capítulo. Ya terminando, ¿no? Ya terminando, ya podéis relajar. Sí. Espero que hayáis terminado las lavadoras, de fregar los platos. Haber hecho la decisión entre el pan integral o el de centeno. O la Os salsa... ha dado tiempo, ¿eh? Ahora... Total, o la salsa de tomate triturada o entera. Que, claro, después de un poco el análisis que hacíamos nosotras y un poco debatiendo sobre esto en casa de Alba, nos cuestionábamos al fin y al cabo si las clasificaciones eran buenas o eran malas. Y es cierto que nosotros entendemos que el ser humano necesita clasificar para entender. De hecho, la sociología se dedica a clasificar. Claro, comenzó como un acto clasificatorio en sí y está bien. La cuestión para nosotros es quién tiene el poder para llevar a cabo esta tarea de clasificar, ¿no? En esta línea entendemos que las ciencias sociales deberían encargarse de transmitir lo emancipador que puede llegar a ser que colectivamente, entre todos, desarrollemos las categorías en las que nos sintamos cómodos y que posibiliten proyectos sociales emancipatorios y que no resulten tan limitantes como los que hay hoy en día, ¿no? O sea, con todos los sesgos que implícitos que conlleva, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Y para cerrar un poco el capítulo, nos gustaría acabar con un poemita de Maite Gómez Molina, que fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2023. No, y que nos ha encantado. Esto ha sido muy mágico. Esto ha sido muy mágico por eso teníamos que meterlo también. Sí, nos lo hemos leído sin saber que el uno y el otro se lo estaba leyendo. Bueno, ha sido como muy interesante. Y bueno, en un poemita, bueno, voy a enseñar el libro que ya es muy famoso y ya seguramente muchas y muchos de vosotros lo habréis leído ya, pero para el que no, este es el libro, que es muy bonito, así azulito. Pues en el poema que se titula Circuito cerrado de vigilancia, que además es el título que da es el poema que da título al poemario, este poema acaba de la siguiente manera: controlar no es comprender, controlar es aniquilar,
cualquier posibilidad de hacerlo. En una vitrina poner las cosas y pensar, que eso es amarlas. Hago esto porque te quiero y quiero comprenderte, le dijo el biólogo a la rana, mientras con un bisturí rajaba su vientre. Qué necios somos si frente a un bosque solo fuimos capaces de imaginar un jardín. Y esto ya es que se me ponen hasta los pelos de punta, porque... este poema es este capítulo. Es este poema, es el cierre, porque no es todo el poema, pero el cierre del poema es este capítulo, ¿no? Y la frase, queríamos dejaros para reflexionar un poco con la frase con las últimas 2 líneas que dice Maite en el poema. Qué necios somos, lo vuelvo a leer, si frente a un bosque solo fuimos capaces de imaginar un jardín. O sea, teniendo la diversidad de un bosque, escogemos el jardín en el que... Queremos torturarlo, queremos cerrarlo. Claro, queremos quitar las malas hierbas, decidir, clasificar las malas hierbas y someterlo, ¿no? Al fin y al cabo a la técnica, en lugar de quedarnos con el bosque que representa la diversidad. Genial. Pues nada, esperamos que os haya gustado, ¿no? Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Buah, yo lo he disfrutado muchísimo, sí, ya está. Y hemos aprendido mucho, así que... seguiremos sacando cositas nuevas próximamente. Así Oye, que... y si nos quieren pedir algo, si les interesa claro, algo, un tema. tendremos un Instagram, ¿no? Sí, yo creo que tendremos un que Instagram se llamará Nunca Fuimos Modernos, como el título del podcast. Que, bueno, de esto también hay tema, ¿eh? Bueno, es que nos lo estamos reservando, yo creo, sí, ¿no? Sí, el título viene, no es casual, el título viene, porque nada es casual en esta vida, obviamente. Nada es casual. Y hablaremos también de lo que significa la modernidad y el título de este podcast en otros episodios. Así que muchas gracias. Dejamos ya. Sí. Que hemos sido muy pesados. Gracias.